Ya estamos aquí de regreso. En el día de hoy voy a empezar compartiendo un estudio con respecto al origen del conflicto entre Israel y Palestina. Digo esto porque ahora mismo, ante esta situación que estamos viendo, estamos viendo a mucha gente hablando. Unos hablan de una manera, otros de otra. Inclusive muchos de los que están ahí en Israel, estuve oyendo el comentario de uno que estaba preguntando de dónde estaba Dios en ese momento que ellos fueron atacados y que fueron invadidos de esta manera. Sin embargo, es importante que usted entienda que Dios ha estado en el mismo lugar que siempre ha estado. Lo que está pasando es que el mundo tiene que entender que Dios llama a la gente, Dios tiene planes con la gente, pero si la gente no le obedece a Él, hay momentos donde Él tiene que tomar medidas. Y vamos a ver esto más adelante. Quiero empezar en el día de hoy y le voy a invitar a aquellos que tienen Biblia a que la tengan abierta y si es posible tomen notas, porque quiero compartir algunas citas bíblicas concernientes a de dónde viene este problema, dónde se originó. Y voy a leer primeramente aquí en el libro de Génesis, capítulo 12. Aquellos que tengan Biblia, por favor, si quieren pueden buscarla. En el libro de Génesis, capítulo 12, verso 1 al 4, dice de la manera siguiente: Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré, y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Se fue Abraham como Jehová le dijo, y con él marchó Lot. Tenía Abraham 75 años de edad cuando salió de Harán. Aquí vemos, a la luz de la palabra, que después del diluvio, que los hombres empezaron a construir la torre de Babel, la gente continuó y todo lo designio de ellos era hacia el mal. Sin embargo, Dios aquí le place llamar a este hombre Abraham, óyame bien, y a través de él hacer un pacto. Y me llama la atención aquí en este versículo 1 que dice de la manera siguiente: Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Yo me pongo a pensar ahora mismo en este llamado que Dios le hizo a Abraham. Esto fue un llamado serio. Yo quiero que ustedes sepan que en ese tiempo la seguridad, la estabilidad de una persona estaba en su tierra y en su familia. Y ahora Dios le dice aquí a Abraham, vete de tu parentela y de la tierra que tú estás a una tierra que te mostraré. Un llamado sumamente serio, como si ahora mismo te dijeran a ti y me dijeran a mí, por ejemplo, ustedes saben que nuestra seguridad, nuestro trabajo, de donde dependemos, y que Dios nos diga a nosotros, William, o que Dios te diga a ti, mira, abandona tu profesión, abandona tu familia y todo lo que tú tienes y vete a una tierra que te voy a mostrar. Esto ahora, mucha gente no analiza bien, pero esto fue un llamado serio. Sin embargo, ¿qué hizo Abraham? Yo estoy seguro que si a usted y a mí nos dicen eso, lo pensaríamos muchas veces. Sin embargo, aquí en la palabra nosotros vemos que Abraham escuchó este llamado porque Dios tenía un plan a través de este llamado. Quería cogerle a un hombre para que este hombre le adorara y al mismo tiempo a través de él formar una nación que exaltara, magnificara su nombre y a través de esta nación
todas las naciones del mundo fueran bendecidas, de manera tal que el evangelio pudiera llegar a todo el mundo, así como cogió aquí a Abraham y a esta nación. Pudo haberle cogido a otra nación, pero le tocó a esta. Entonces, ¿qué hizo Abraham? Abraham aceptó el llamado. Entonces nosotros vemos ahora aquí en el capítulo 12, 7 al 8. Yo quiero que ustedes vayan conmigo toda esta lectura que voy a ir leyendo para que ustedes se den cuenta cómo se originó todo lo que nosotros estamos viendo ahora mismo. En el capítulo 12, versículos 7 al 8, aquí Dios se le aparece a Abraham y le hace la promesa. Y le dice aquí: y se apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien se le había aparecido. De allí pasó a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda entre Betel al occidente y Jai al oriente. Edificó en ese lugar un altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Vemos aquí que Abraham inmediatamente, entendiendo la responsabilidad del llamado, acampó en un lugar y ahí levantó un altar y adoró a Dios. Ahora, más adelante vemos ahora en el capítulo 15, estoy avanzando para ir entrando a lo que les quiero explicar en el día de hoy. Dios promete aquí a Abraham un hijo. Y le dice aquí en Génesis 15, 1 al 7. Después de esta cosa vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu recompensa será muy grande. Respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás si no me has dado hijos? Y el mayordomo de mi casa es Eliezer, el Damaseno. Dijo también Abraham: ¿cómo no me has dado prole? Mi heredero será un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará este, sino que un hijo tuyo será el que te herede. Entonces lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si es que las puede contar. Y añadió: así será tu descendencia. Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Jehová le dijo: yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte esta heredad, para heredar esta tierra. Bien, ya hemos visto aquí ahora donde Dios se le aparece de nuevo y le hace una promesa de que le va a dar un hijo. Y vemos donde Abraham aquí protesta, dice que él no tiene hijo, que lo que había ahí era un criado, pero Dios le aclara a él que le iba a dar un hijo. Ahora vemos aquí donde en el capítulo 15, 18 al 21, Dios hace un pacto con Abraham. Y dice: aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, y a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el Éufrates, la tierra, oigan, la tierra de los ceneos, los ceneseos, los camoneos, los eteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los jerjeseos y los jebuseos. O sea, ahora Dios aquí hace un pacto con Abraham y le dice toda la tierra que le iba a dar. Pero ya va bien, toda esta tierra estaban habitada por hombres, personas crueles, violentos, que practicaban la maldad y el pecado, de manera tal que Abraham tenía que prepararse, porque eso había que conquistarlo. Miren, amado, cuando Dios promete algo, cuando Dios tiene un proyecto con tu vida o con mi vida, tú puedes estar seguro que vas a tener que conquistar, vas a tener que enfrentarte. Van a aparecer ataques de diversos tipos, pero lo grande del caso era que Dios estaba con él. Dios le había prometido esta tierra, y cuando Dios promete algo, Él cumple. De manera que Abraham creyó aquí a esta promesa.
Ahora vamos a ver aquí en el capítulo 17, 1 al 3. Abraham y Sara se desesperan. Dios le había prometido un hijo, pero pasaron los años, nada pasaba. Ahora vamos a ver lo que hace aquí Sara y Abraham. Capítulo 17, 1 al 3. La mujer de Abraham no le daba hijos, pero tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, y quizá tendrá hijos de ella. Atendió Abraham el ruego de Sarai. Así, al cabo de 10 años de habitar Abraham en Canaán, su mujer Sarai tomó a Agar, su sierva egipcia, y la dio por mujer a su marido Abraham. Fíjense bien que Dios aquí le promete a Abraham un hijo. Había una promesa, y de ese hijo iba a venir esa promesa de bendición para toda la tierra. Pasaron los años. Abraham y Sara no veían que nada se cumplía. Entonces vemos aquí en este capítulo 17, donde Sarai se desespera y quisieron ayudar a Dios. Y le dice a Abraham: mira, aquí yo tengo mi criada, porque cuando un criado tenía un hijo, naturalmente el amo era el propietario como si fuera hijo de él. Entonces Sarai le ofreció a Abraham su criada como mujer. En esa época era aceptado toda esta cosa, porque aún las leyes no habían venido. Entonces, ¿qué sucedió? Tomó a esta mujer como esposa y nació este muchacho llamado Ismael, que no era el hijo de la promesa. Fíjense que cuando Dios promete algo, hay que tener paciencia y esperar, porque lo que Dios promete, Él lo da. Pero muchas veces nosotros tendemos a ser impacientes. Queremos que las cosas se hagan rápido. Y sin embargo, no sucedió aquí. Esta gente se desesperaron. Entonces, esto trajo el conflicto. Aquí viene el conflicto ahora. Nace Ismael. Los árabes son descendientes de Ismael, que era un hijo de Abraham. Pero ahora vemos aquí más adelante, donde vemos que la promesa del nacimiento de Isaac, hijo de la promesa, donde Dios le habla aquí en el libro de Génesis capítulo 18, donde unos varones enviados por Jehová le hablaron que iban a tener un hijo a Sara y a Abraham. Entonces, en el capítulo 21 al 3 vemos el nacimiento de Isaac. Dice aquí: visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como le había prometido. Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el plazo que Dios le había dicho. Al hijo que le nació y que dio a luz Sara, Abraham le puso por nombre Isaac. Aquí vemos que ahora nace el hijo de la promesa. Ahora tenemos un conflicto, y es que tenemos a Ismael, donde descienden los árabes, y a Isaac, que es el hijo de la promesa, donde desciende la nación de Israel. Y vamos a ver más adelante. Aquí encontramos ahora en el libro de Génesis capítulo 25, de ahí en adelante, aquí encontramos que Isaac y Rebeca tienen dos hijos, que es a Jacob y a Esaú. Rebeca se casó con Isaac, el hijo de Abraham, el hijo de la promesa, y Rebeca era estéril. Oraron, o Isaac oró a Dios y permitió que Rebeca saliera embarazada. Y desde el vientre había un conflicto interno, donde esta mujer le preguntó a Dios que qué era esto, y Dios le reveló que eso eran dos pueblos, dos naciones, y que el menor serviría al mayor. Ahora bien, luego vemos que Jacob
estoy adelantando, ahí en el versículo 32, 22 al 33, pero en el 27 al 28 dice, y el varón dijo, ¿cuál es tu nombre? Jacob, que era hijo de Rebeca, Isaac, iba caminando o andando y se le apareció un varón donde él tuvo una pelea. Y en esta pelea que él tuvo, oigan esto, Génesis capítulo 32, 27, 28, el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces nosotros vemos que este nombre Israel no se lo inventó ningún individuo ni ninguna comunidad. Esto fue el mismo Dios quien le cambió el nombre a Jacob y le puso Israel. O sea que esta nación desde un principio vemos que fue establecida por el mismo Dios. Ahora bien, Jacob tuvo 12 hijos, los cuales se constituyeron en las 12 tribus de Israel. Entonces nosotros vemos aquí ahora, dígame bien, en el capítulo 35, 25 al 22, ahí ustedes pueden ver cuáles eran estos 12 hijos. Ahora bien, en el capítulo 40 y 41 nosotros vemos que José, que era uno de los hijos de Jacob, que estaba preso, sale de ahí al palacio y le revela unos sueños al faraón. Entonces ahí nosotros vemos que José se convierte en un hombre grande en Egipto. Y luego ya ustedes conocen la historia donde la familia, los hermanos vinieron y se establecieron allí en Egipto. Ahí este faraón era muy amigo de José y les repartió tierra. Ahí se establecieron estas 12 tribus y duraron un tiempo viviendo en Egipto. Pero más luego murió este faraón y luego vino un faraón que no conocía a Dios y puso por servidumbre a esta nación, a este pueblo que dependía de Jacob, a estas 12 tribus. Déjame decirle lo siguiente, Dios le había hablado a Abraham que ellos iban a durar 400 años ahí en esclavitud y bajo servidumbre. En otras palabras, hay promesas que vienen, hay bendiciones, pero es importante que usted y yo entendamos que en medio de esa promesa y esas bendiciones pueden venir momentos de aflicción, situaciones difíciles. Dios había hablado aquí que iban a pasar. Pero una vez que pasara esto, entonces iban a venir las bendiciones. Vamos a seguir para caer en lo que yo quiero terminar hoy. Capítulo 47, aquí en adelante vemos que el faraón ayudó aquí, pero más adelante ahora, cuando esta gente se establece y son sometidos allí 400 años, Dios utiliza aquí a su siervo Moisés y lo utiliza como un libertador. Y a través de este hombre llamado Moisés, Dios saca con mano fuerte y con mano poderosa a su pueblo para llevarlo a esa tierra que él le había prometido. Ahora bien, a partir del año 1270 a.C., los descendientes de Abraham, representados por las 12 tribus de Israel, conquistaron parcialmente a Canaán luego del éxodo de Egipto y distribuyeron el territorio entre estas 12 tribus. Vayan tomando notas de algunas informaciones que les voy a dar a continuación. En el año 722 a.C., 2 siglos después de la muerte de Salomón, comenzaron las invasiones de los diferentes imperios al reino dividido de Israel, porque luego el reino se dividió en dos partes, la parte del sur y del norte, 10 tribus,
y dos tribus. Se dividieron. Entonces, esto dio lugar cuando fueron invadidos por el imperio babilónico, los sirios. Ustedes saben que Dios le había hablado aquí, claro, al pueblo, que si el pueblo le obedecía, si el pueblo se sujetaba y guardaba los estatutos, iban a haber bendiciones para ellos, pero si le fallaban a Dios, si violaban sus leyes, Él mismo iba a utilizar a los enemigos de ellos para castigarlo. Y aquí nosotros vemos donde este pueblo fue invadido varias veces por varios imperios. Los babilonios lo llevaron cautivo durante muchos años. Entonces a esto se le llamó la diáspora. Fueron esparcidos por diferentes partes. Entonces aquí tenemos ahora que la primera diáspora tiene su origen, oigan esto, en el siglo 6 a.C., cuando Nabucodonosor deportó a miles de hebreos a Babilonia, donde pasaron más de un siglo ahí en cautiverio. Ahora, después de su liberación, un gran número de ellos se estableció en el norte de Egipto, Asia Menor y también en el sur de Europa. Ahora, oigan lo que ocurrió. En el 323 a.C., el imperio persa restaura a los judíos en Palestina. Luego el imperio de Alejandro Magno y el imperio romano provocaron un nuevo éxodo llamado la segunda diáspora. Y también ustedes saben ahí en el año 70 después de Cristo, cuando fue invadido, acuérdense que Jesús le había hablado a ellos que no iba a quedar piedra sobre piedra que no fuera derribada. Y en el año 70, después de Cristo, aquí entró, creo que fue el emperador Tito, y vinieron los romanos y desbarataron, destruyeron a esta nación, de manera que esparcieron a esta gente en muchísimos lugares. Entonces, tras 5 meses de asedio y el traslado de numerosos esclavos a Roma y a muchas provincias del imperio. Ahora bien, oigan bien, en el año 676 después de Cristo, el imperio árabe conquistó el territorio bizantino y se expandió rápidamente, estableciendo un anexo territorial y religioso del Israel con Palestina, y luego con todo el Magreb, y luego con España, ocupando tierra conocida por la migración de los judíos de la segunda diáspora. Quiero aclarar que este nombre de Palestina, no hay ningún estado que se llame Palestina. El mismo Israel, un emperador, óyame bien, que odiaba tanto a Israel, le cambió el nombre y le puso Palestina para tratar de desaparecer el nombre de Israel. O sea que ustedes ven ahora mismo que tenemos aquí a Israel y tenemos a Palestina, pero en realidad el territorio era Israel total. Entonces ahí se formaron, vamos a hablar de esto más adelante, de este grupo de palestinos que estaban en la franja de Gaza. Pero este conflicto, como le explicó, no empezó ahora, como ustedes lo están viendo. Este es un conflicto que empezó desde el llamado que Dios le hace aquí a Abraham. Y cuando ellos desobedecen, tratando de ayudar a Dios, buscándole esta esclava, y ahí nacen estos dos grupos, los árabes y los judíos, prácticamente son hermanos. Y este es un conflicto que no ha tenido fin y no va a tener fin hasta que Cristo venga y levante a su iglesia. Seguimos hablando de historia. Siglo X, el ejército turco, oigan esto, conquistó a Palestina, y de entonces se inicia otra etapa de persecución de los judíos en el exilio y con los árabes reducidos a una dura esclavitud. Los judíos crecen en Europa mediante el... Oigan lo que les voy a explicar. Luego los turcos vinieron y se apoderaron de todo su territorio. Y como ustedes saben, allá en Europa había muchos judíos por diferentes naciones, porque fueron esparcidos por todas partes los judíos.
Y los árabes también, como ustedes podrán notar, en la mayor parte de Europa está controlado por árabes. Hay una invasión total en todas estas naciones, pero quiero que ustedes presten atención a algo muy importante aquí. En el año 1492, en Europa, el movimiento por la asimilación tomaba vuelo durante el Renacimiento. Tal movimiento consistía básicamente en obligar a los judíos a dejar de practicar el judaísmo, desechar su identidad y tomar, oigan esto, la forma de educación y cultura propia de la sociedad europea. Aquí una persecución grande contra todos estos judíos. Entonces la expulsión, oigan esto, en España en 1492 y la última que llevan a cabo todas las naciones occidentales. O sea, se levantó aquí una persecución contra este pueblo. Yo quiero que ustedes entiendan que esto tiene una connotación espiritual. Israel, que representa al pueblo de Dios, el enemigo ha buscado toda la forma y la manera de traer un odio contra esta nación acérrimo. Han tratado, las persecuciones que se levantaron contra esta nación fueron terribles. Y ustedes van a ver aquí ahora mismo algo muy interesante. Y es que en el siglo XIX hubo un surgimiento de los sionismos tratando, y en el 1896 publicó su famoso ensayo, oigan esto, El Estado Judío, y propuso la idea de crear un Estado judío en el 1887. Organizó el primer Congreso Sionista Mundial y rindió buenos frutos entre el diplomático del Imperio Británico. Ahora, en el 1917 hace pública la declaración en la que se le concede la razón a los accionistas. En diciembre, el general británico Alvin toma la ciudad de Jerusalén y al imperio, y la población de Palestina en ese entonces eran como 700,000 habitantes. Pero oigan bien lo que sucedió en el 1935. Hitler, que estaba en guerra en toda Europa, controlando, parece como si el enemigo le tomara la mente, y se ensanchó contra los judíos de una manera tal que ustedes ya conocen la historia, que un promedio de 6 millones de judíos fueron echados en fosa, fueron eliminados de diferentes formas. O sea que lo que pasó con este pueblo, lo que este pueblo ha sufrido, y lo que quedaron fueron esparcidos, de manera que muchos de ellos en embarcaciones trataron de huir a diferentes países, y en algunos países fueron rechazados. O sea que lo que ha estado pasando en este pueblo de Israel durante todo este tiempo ha sido algo terrible. Hasta el 1948, oigan bien, tras muchas tensiones entre varios grupos establecidos en Palestina, David Bergen proclamó la independencia del Estado de Israel en mayo del 1948. Oigan bien lo que les voy a explicar a ustedes, pueblo. En el 1948, las Naciones Unidas se reunieron y estaban tratando de declarar aquí, a través de esta propuesta que se había hecho, el Estado de Israel como un Estado, porque a Inglaterra, Francia le habían declarado la guerra, le habían sacado los turcos y toda esta gente. Y aquí se buscó la manera de que los judíos tuvieran su propio Estado. Y esto es tan serio que si ustedes leen la historia, aquí estaban debatiéndose para tratar de establecer aquí este Estado. Y como no había el quórum suficiente, el jefe de ese entonces, luchando, pospuso esta elección hasta el día siguiente y llamó hasta que se consiguieron 2 votos más. Y pudo conseguir aquí que se declarara ahí el Estado de Israel como un Estado. Sin embargo, los palestinos que habían ahí no aceptaron esto.
Al no aceptarlo, entonces nosotros vemos como más adelante, quiero que presten atención a lo que les voy a decir, 1957, 67, 1973, los estados árabes, oigan esto, forman una coalición integrada por el Líbano, Siria, Jordania, Irak y Egipto, quienes, oigan esto, le declararon la guerra a este estado naciente. O sea que cuando Israel es establecido como una nación en el 1948, a los pocos años, aquí hay una coalición donde todos estos estados árabes, estos países que acabo de presentar aquí hace un momento, una coalición donde estos estados árabes que estaban compuestos por el Líbano, Siria, Jordania, Irak y Egipto, se levantaron a hacerle guerra a este grupo de personas que habían llegado y se habían establecido. Sin embargo, yo quiero que ustedes sepan que este pueblo de Israel, Dios le dio la estrategia y la sabiduría y en 6 días se enfrentaron a todo esto, estas naciones que se levantaron y acabaron con ellos, lo derrotaron y lo echaron fuera del territorio. Para que ustedes vean si este pueblo, y yo quiero aclararle hoy a los que me están viendo, nosotros estamos orando por Israel, pero también estamos orando por Palestina. Pero es importante que la gente entienda, óyame bien, que Israel, Dios le dio una promesa, Dios ama esta nación, y no es porque ellos sean buenos todos, no. Es porque Dios le hizo una promesa a su amigo Abraham, que iba a bendecir a este pueblo, que lo iba a proteger y que iba a bendecir a los que le bendijeran y a maldecir lo que lo maldijeran. Yo no sé si ustedes recuerdan al presidente Hugo Chávez, que en una ocasión él maldijo de la entraña a Israel. Dijo, yo lo maldigo. ¿Qué pasó con este presidente pocos años más tarde? Que lo agarró un cáncer en la misma entraña y murió totalmente. O sea, que es una bendición de parte de Dios para esta nación. Dios la protege. Ahora, yo estoy de acuerdo en que Dios no tolera lo malo, porque cada vez que este pueblo hacía algo malo, Dios utilizaba a los mismos enemigos y también lo castigaba. Ahora bien, esta guerra de los 6 días fue en el año 1967. Peleó contra todos sus enemigos y lo derrotó. Ahora bien, para el año 1987, Palestina, que no aceptó nada de esta cosa, surge lo que le llaman aquí este famoso grupo islamista llamado Hamas. ¿Quiénes son ellos? Un grupo de terroristas que el trabajo de ellos es hacer terrorismo. Odian totalmente a Israel. Entonces, este grupo Hamas empezó a liderar y se constituyeron los que están gobernando ahí en Palestina. Ellos son los que hacen estos atentados. Hay mucha gente buena ahí en Palestina. Gente que se criaron, nacieron ahí. Y miren lo grande del caso, que la relación que hay en esta franja de Gaza, que es un pedazo de tierra, con Israel le ha dado la oportunidad de que ellos entren allá, negocien, trabajen. Pero este grupo Hamas se ha levantado de esa época y ha estado llevando a cabo una serie de actos terroristas contra esta nación de Israel. Y por eso es que aquí en el Salmo 122 se dice, pedí por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. Ahora, ¿qué pasó ahora con esta situación y este conflicto? Precisamente en un día sábado, el día donde toda esta gente está orando, donde están supuestos estar haciendo altar a Jehová de los ejércitos, hubo un plan donde estos terroristas de Hamas, que fueron financiados por Irán, y hay otros países ahí envueltos, prepararon un plan por cielo,
aire, mar y por todos los lugares para atacar a esta nación. Y fíjese bien lo terrible que estaba pasando allí, que en el medio de la franja de Gaza y de Israel o Jerusalén, estaban celebrando ahí una gran fiesta, una fiesta pagana donde había una gran cantidad de homosexuales, había orgías, de todo. Y para completar, ellos tenían una estatua de un Buda ahí en el medio, prácticamente, ¿qué estaban haciendo? Adorándole. ¿Qué fue lo que pasó cuando Moisés en el monte de Dios le dio la ley para que se la trajera al pueblo? Cuando ellos vieron que Moisés no bajaba, ellos prepararon allí un becerro, una estatua, y empezaron a hacer tela de ellos y adorar. ¿Y qué hizo Dios? Le mandó juicio a esta gente. Y si usted se puede analizar ahora, cuando esta gente entraron ahí, ¿quiénes fueron los más perjudicados? Toda esa gente que estaban ahí celebrando esta fiesta, turistas de diferentes partes del mundo. Esta gente vinieron y alguna gente le están diciendo que eran animales. La actitud, no, oye, si usted habla de que eran animales, usted está ofendiendo a los animales. Eran peor que eso, eran una gente que estaban poseídas. Y vinieron, y lo que esta gente hicieron, yo no lo puedo hablar aquí, porque ustedes ya lo han visto, fue algo terrible con adultos, niños, familia. O sea, que esto no tiene comparación alguna humanamente hablando, lo que esta gente hicieron. Bueno, ahora mismo, yo creo, fíjense lo que le voy a explicar, Dios ama a este pueblo, pero cuando el pueblo le da la espalda a Dios, Dios permite que vengan juicio. Dios permite que vengan situaciones para que la gente se vuelva a Dios. En muchas ocasiones esto pasó con este pueblo, donde Dios permitió que enemigos vinieran y lo atacaran. Pero cuando ellos se arrepintieron y buscaron de Dios y volvieron, entonces Dios les dio la victoria. Pero es bueno que usted entienda que este pueblo no lo va a derrocar nadie. Van a tratar del mundo entero levantarse contra Israel. Dios ama esta nación. Dios está con ellos. Yo estoy seguro que esto es una lección que Dios le dio a ellos. Van a tener que buscar. No han querido reconocer al Mesías tampoco. Pero ¿qué es lo que está indicando a nosotros todo esto que estamos mirando? Bueno, le voy a leer aquí algunas de las cosas que yo creo que están ocurriendo y qué es lo que indica todo lo que estamos mirando ahora que está pasando. Ahí en Mateo 24:3 dice de la manera siguiente: estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Entonces Jesús ya le había hablado aquí en este mismo capítulo de que no iba a quedar piedra sobre piedra que no fuera derribada. Y vean lo que dice aquí en el 5. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. ¿Cuántos mesianos han aparecido ahí en el mismo Israel que han confundido a la gente y en el mundo entero? Versículo 6. Oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Versículo 7. Se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambre, terremotos en diferentes lugares. Ahora yo le hago una pregunta a usted: ¿qué es lo que nosotros estamos viendo ahora mismo? Ustedes me dirán: ha habido guerra todo el tiempo. No, pero no como ahora. Lo que estamos viendo ahora, todo esto es preludio. Todo esto nos indica que puede ocurrir en cualquier momento que Cristo venga por su iglesia. Y es necesario que usted y yo estemos preparados. Habla aquí de pestes. Ahora mismo nosotros pasamos por una pestes. Esta del coronavirus, algo que jamás se había visto en el mundo entero postrado ante una enfermedad. Entonces, estamos viendo aquí el cumplimiento de la palabra una por una. Habla de hambre, hay una hambruna en la tierra. Usted se ha dado cuenta cómo está la situación ahora mismo. La gente casi no puede vivir. Y sigue hablando aquí y dice: entonces se entregarán a tribulación o matarán y serán odiados por todo por causa mía. Nosotros vimos cuando se levantó esta persecución ahí en la época, desde ese tiempo hasta acá,
¿Cuánta gente no ha sido matado, perseguido, entregado? Y mucha gente que lo entregan creen que están haciendo bien. Y luego dice aquí, será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a toda la nación, y entonces ¿qué? Vendrá el fin. Oigan, pueblo, lo que les voy a hablar en este momento. Todas estas señales que Cristo habla aquí al pie de la letra se han venido cumpliendo una por una. Hemos hablado aquí desde un principio de cómo empezó este conflicto, de que Dios llama a Abraham y le hace una promesa de que le iba a dar una tierra donde a partir de ahí toda su descendencia sería bendita. Y vimos luego cuando nacen estos dos hermanos, uno que nace porque trataron de ayudar a Dios, y cuando hacemos la cosa fuera de lo que Dios ha establecido, esto trae conflicto. Y el conflicto que estamos viendo aquí entre los árabes y los israelitas es un conflicto que empezó hace mucho tiempo. Y esto no lo va a resolver ninguna gente aquí en la tierra. Esto es un conflicto que va a traer consecuencias serias, pero la palabra nos manda a nosotros a orar por Israel. ¿Qué nos toca a nosotros hacer? Orar por Israel, orar por estos palestinos que están allí. Pero es bueno que la gente entienda que este es el pueblo de Dios. Hay una promesa de protección para ellos. Ahora, yo estoy claro en que la salvación, aquellos de estos judíos que quieran salvarse van a tener que reconocer a Jesús, van a tener que aceptarlo. Hay una comunidad grande de judíos que ya han entregado su vida al Señor, pero hay una promesa de protección. Se levante quien se levante contra esta nación, ellos no van a poder. Incluso la palabra nos habla a nosotros, óyame bien, que va a haber un conflicto aquí mundial donde todas las naciones del mundo se van a levantar para destruir aquí a este pueblo de Israel. Pero cuando venga a ocurrir este conflicto final, usted y yo ya no vamos a estar aquí. La iglesia de Cristo será levantada. Entonces, en ese conflicto que se va a ver, ¿quién va a pelear por ellos? El mismo Jesús va a pelear por ellos. Ahora bien, ¿qué mensaje puedo yo decirle al pueblo a través de todo lo que está pasando? Que nuestra redención está cerca. Que estos no son tiempos de juego. Estos no son tiempos de estar jugando a la iglesia. Esto es un tiempo serio donde cada hermano tiene que entender que las señales están ahí. Lo que falta es que Jesús levante su iglesia. Y en cualquier momento va esto a ocurrir. Es triste todo esto que está aconteciendo. Este conflicto que tenemos ahí, personas, familias completas que están secuestradas, que nosotros tenemos que orar para que Dios haga un milagro. Dios puede hacer un milagro y puedan salir. Dios tiene el poder y tenemos que seguir orando por esta nación, orando por toda esta gente que están padeciendo ahí y sufriendo. Nosotros tenemos aquí en la mañana un Zoom a partir de las 6 de la mañana, donde todos los días, de lunes a viernes, estamos orando por Israel, por el mundo, por las almas que se están perdiendo, para que acudan a tiempo antes que sea demasiado tarde. Todo esto me indica a mí que Cristo viene por su iglesia pronto. ¿Cuál es la parábola de las 10 vírgenes? Que nos da a entender a nosotros que 5 de ellas se prepararon y otras estaban jugando, y cuando vieron la verdad ya era demasiado tarde. Estos no son tiempos de juego. El que está firme, mire que no caiga. Y oigan lo que dice la palabra: el que persevere hasta el fin, este será salvo. Así que, mi hermano, si hay alguien ahí de lo que me está viendo, algún amigo que todavía usted no ha arreglado su vida con el Señor, yo le invito a usted en este momento a que usted tenga un encuentro personal con el Señor. Si hay alguien que está viviendo una vida que no está seguro de su salvación, este es el momento donde usted debe decir: bueno, déjame arreglar mi vida con el Señor. ¿Por qué? Porque estamos aquí ahora, pero nadie sabe lo que puede ocurrir de aquí en adelante. De manera que tú y yo tenemos que prepararnos, estar listos, porque yo sé que lo que nos espera a nosotros es grande. Y no permita que nada de estas cosas que están ocurriendo te roben la paz, te roben el gozo. Estos son tiempos
donde la palabra nos manda a nosotros a que en medio de cualquier dificultad tenemos que estar gozosos, tranquilos, confiando que en aquel que te llamó a ti, me llamó a mí, está con nosotros como poderoso gigante. No son momentos de estar lamentándonos ni quejándonos, no. Vamos a orar, vamos a clamar, vamos a orar por esta ciudad de Nueva York y por el mundo. Gloria sea el nombre del Señor. Así que quería compartir esta palabra breve. Muchos de los que están ahí conocen esta historia. Yo he tratado de ir de una manera sintetizada, porque no hay tiempo para entrar en desarrollo, pero más o menos he tratado de presentar los puntos más importantes de cómo se originó este conflicto. Pero recuerden, Dios tiene el control de la situación. Nada de lo que está ocurriendo, esto ha agarrado al Señor de sorpresa. No, no, Él tiene el control de la historia. Y todo lo que está ocurriendo en el mundo, Dios de una forma u otra, a través de su palabra, ha venido anunciándolo y estamos viendo cómo estas palabras se están cumpliendo. Entonces, ¿qué me indica esto a mí? Que yo tengo que estar preparado. Yo voy a hacer una oración ahí por ser algún amigo ahí que no conoce al Señor o algún hermano que está viviendo una vida entre dos, que no sabe en qué está. Es hora de que tú arregles tu vida con el Señor. Voy a orar por ti. Yo quiero que tú repites esta palabra conmigo. Señor Jesús, en este momento, yo quiero que tú entres a mi vida, Señor. Si yo he fallado, si he pecado, te pido que me perdones. Señor, quiero irme contigo cuando tú vengas. Recíbeme, Señor. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Dame gozo, dame paz y ayúdame, Señor, a servirte. Gracias, Señor. Amén. Si tú hiciste esta oración conmigo, oye bien, yo te voy a animar a ti a que vaya a una iglesia, que busque del Señor, lea tu Biblia y le sea fiel a Dios. Y tú vas a ver a Dios obrando a tu favor. Y el pueblo de Dios, yo no tengo que decirle más nada. Estos son momentos donde hay que velar y hay que orar. Porque en cualquier momento, ustedes no me van a ver a mí aquí hablando ya. ¿Me entiendes? Se quedarán estas redes solas. Pero yo me voy con Cristo.